Escuchar y hablar. A raíz de mi experiencia he aprendido cuán bueno es ser íntimos con Elohim y ser uno con Él. A veces no debemos hablar nosotros primero, debemos permitirle a Él que hable primero, ¿no es cierto? Cuando Él habla, no debemos ser rápidos en responder. Esto quiere decir que Elohim y nosotros debemos ser como amigos, que se dan tiempo para escucharse el uno al otro. Vamos a suponer que un amigo nos visite y empiece a hablarnos de alguna cosa. Si lo interrumpiéramos y comenzáramos a hablar de otros asuntos, esto indicaría que no nos interesa lo que él estaba diciendo. Esto no es la manera en que conversan los amigos íntimos. La manera apropiada es que nuestro amigo hable y nosotros lo escuchemos. Entonces, después de un rato, él nos dará una oportunidad para que hablemos y que él escuche. Ciertamente que no es tampoco adecuado que él sea el único que hable y una vez que termine se despide y se vaya. Tampoco esa es la situación. Él debería darnos la oportunidad de hablar y eso es una conversación, un asunto de dos partes, ¿no es cierto? Eso también se aplica a nuestra relación con Elohim. Temprano por la mañana, entonces, cuando estamos con Él, puede que comience a hablarnos. A medida que nos habla, Él nos ilumina, ya que su hablar es nuestra iluminación. En ocasiones puede que Él nos anime. Otras puede que nos amoneste y tal vez hasta nos discipline. Pero sin importar lo que diga, debemos escucharlo. Entonces Él nos dará tiempo para hablar. Si primero lo escuchamos y solo después le hablamos, tenemos más probabilidades de que cualquier cosa que digamos lo hagamos en el ámbito de la ofrenda por el pecado. Si nosotros entramos hablando y pidiendo generalmente, la posición es otra. La cuestión es entrar esperando que Él nos indique las cosas y de esa manera después responder nosotros. En realidad, ¿quién es el que tiene que iniciar una conversación? ¿El rey o el súbdito? Evidentemente es el rey el que debe iniciar la conversación, ¿no es cierto? Entonces, puede que tengamos una respuesta más adecuada y digamos algo como, gracias te doy, Adón, porque yo soy pecado, pero tú mismo eres mi ofrenda por el pecado. Entonces te agradezco que derramaras tu preciosa sangre como mi ofrenda por el pecado. Esto permite que ahora estemos aquí hablando juntos. Al hablarle a Elohim de esta manera, realmente hará que nos sintamos mucho más unidos a Él, va a hacer que lo amemos mucho más y la conversación se volverá una cosa mucho más íntima, ¿sí? Porque más ama el que más ha sido perdonado, dice en Lucas, ¿no es cierto? Cuanto más lo tomamos como nuestro Cordero que ha derramado su sangre por el perdón de nuestros pecados, más vamos a amarlo y lo vamos a ver como nuestra condición verdadera. ¿Sí? Él hizo eso para que nosotros asumiéramos esa forma de cordero también. Entonces, si nosotros no nos transformamos en ese cordero que Él desea, realmente estamos despreciando un regalo tan grande, tan inmenso, ¿sí? Por eso es indispensable que lo hagamos cada día que comienza. El día que no lo hagamos, vamos a estar endurecidos al respecto de nuestra condición interna. Todo esto hará que, por el contrario, si lo hacemos bien, vamos a tener una vida diaria disfrutando de Elohim, creciendo en él, especialmente después de tomar las ofrendas animales, que son las que propician la reconciliación, ¿no es cierto?, con Yahweh, vamos a poder disfrutar a Mashiach justamente como las ofrendas vegetales que nos dan crecimiento. Necesitamos primero las ofrendas animales. Entonces, espontáneamente vamos a andar, a actuar y a hablar en el Ruach. De este modo disfrutamos de Mashiach como el aceite de oliva también. Y entonces también estamos dispuestos a sacrificarnos por Elohim y por los demás, ¿sí? Esto es tener una vida que derrama a Mashiach como el vino. Por lo tanto, tenemos el becerro, los dos corderos, una cantidad de harina, de aceite y de vino, y es decir, todas las ofrendas como algo real y verdadero. Después de comprender todas estas cosas y las practicamos cada día, cuando nos reunamos con los hermanos, no iremos de una manera tradicional ni común, ni según un cierto trasfondo religioso, sea cual fuere. No, ninguna manera de ir a las reuniones y funcionar en las mismas puede ser preestablecida. Si vamos de esta forma, todo será totalmente diferente. Yo no sé lo que hará cada uno, pero espontáneamente ofrecerán alabanzas a Elohim y testificarán de él, porque cuando el Ruach rebalsa, no hacemos otra cosa. Las escrituras revelan que cualquier cosa que nos llena finalmente tendrá que ser derramada. Esto quiere decir que si estamos llenos de Mashiach, debemos derramarlo a él en alabanza y testimonio. Si no lo hacemos, es porque no estamos llenos.
Nuestra manera de reunirnos todavía es demasiado formal y tradicional. Por ejemplo, tal vez pensemos que los testimonios hay que darlos al final de la reunión, no al principio. Hablamos de reuniones mayores que las nuestras, ¿no es cierto? Según este concepto, si testificamos al principio de la reunión, quebrantamos las reglas, ¿no es cierto? O las regulaciones de la reunión. Pero de hecho no existe ninguna regla que diga que tenemos que testificar al principio, no en la mitad o al final, ¿no es cierto? Si existe esta regla, es una regla humana, estipulada por el grupo, ¿no es cierto? El asunto no se trata de que en qué momento hacemos lo que queremos hacer, sino que haya testimonios. Esa es la cuestión. Cuando los hermanos no hablan es porque no están tan llenos de Mashiach, porque no lo sienten y no tienen la necesidad de derramarlo. Cuando nuestra copa está llena, no hay forma de evitar que se derrame. Pero si nos llenamos de Mashiach antes de ir a las reuniones, nos vamos a derramar ciertamente en ellas. No vamos solamente a las reuniones a escuchar hablar a otros, vamos a intercambiar dones con los hermanos, como decía Shaul. Esto haría que las oraciones sean vivas realmente y que podamos ministrarnos dones unos a otros. Muchos se han preguntado a qué se refería Shaul cuando dijo: tengo deseos de verlos para compartir con ustedes algún don espiritual para que se fortalezcan, ¿no es cierto? En Romanillín 1. ¿De qué dones estaría Shaul hablando? Porque la mayoría cree que los dones son el de lengua, sanación y no sale mucho más de ahí, ¿sí? Pero no parece tener mucho sentido que Shaul dijera: bueno, ahora voy para allá y les comparto algún don de sanidad a uno, de expulsar demonios al otro, de lenguas al tercero. No parece que fuera eso lo que él se estaba refiriendo, ¿no es cierto? Además de que es Yahweh el que determina cuáles son los dones que cada uno recibe, porque dice de manera que tenemos dones que varían según el favor de que se nos ha concedido. O sea, ese favor no viene de nosotros, sino de Yahweh. Y esto se explica por lo siguiente, porque esto dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, en Efesíim. Los dones son todas las características de Mashiach que recibimos en nuestro nuevo hombre. En la semilla, ¿sí? En la semilla lo recibimos y eso debemos trabajarlo en nuestra nueva tierra interior que se nos da también para hacerlo crecer y tener ese fruto que podamos ofrecer a Yahweh. No se trata de tierra física, real y concreta, sino que se trata de un nuevo hombre en el cual tenemos que dar frutos de Mashiach. Todas las sombras apuntan a Mashiach. Todas las sombras describen a Mashiach y son realidades materiales sombras materiales, perdón, de una realidad espiritual que está en nuestro interior, en parte individualmente y en parte corporativamente. Estas cosas, estos dones de los que se habla, no son cosas mágicas ni son poderes, como muchos creen. El poder y la autoridad solo pueden ser usados de forma eficaz y según la voluntad de Yahweh cuando hemos hecho crecer nuestro Mashiach interior. Sin ese Mashiach interior no hay nada que podamos usar ni nada. Abusaremos cuanto mucho. El poder y la autoridad no son nunca entregados a quienes aún están en el camino del aprendizaje. Un padre puede regalar a su hijo un auto, aun cuando éste sea menor de edad, pero el niño solo podrá utilizarlo después de que haya crecido y cumplido con todos los requisitos, incluyendo no solo llegar a la edad apta, sino haber aprendido a manejar, ¿sí? Sacar el carnet y todas las demás cosas, ¿sí? Así también nosotros, aunque solo vamos a poder utilizar el poder y la autoridad que ya hemos recibido según la medida de los dones de Mashiach que hayamos desarrollado en nuestro interior. ¿Seguimos sentados esperando que todo nos venga de lluvia de bendiciones? Bueno, seguiremos sentados esperando sin aprender a manejar el auto, literalmente. Sí, aquí existe un peligro, ya que tanto los dones como la autoridad nos han sido entregados. Muchos pueden utilizar mal sus dones, ¿no? Además de que pueden no utilizarlos o no nada, pero pueden utilizarlos más y estos son los que el Adón les va a decir: nunca los conocí. Pero también estarán cerca aquellos a los que dirá siervo malo, porque entierran sus dones y no los hacen trabajar para el reino. No recibimos dones ni para malgastarlos ni para ignorarlos, sino para demostrar que verdaderamente somos dignos de entrar en su reino, porque verdaderamente hemos sido salvos y solo nos interesa cumplir su voluntad en su obra y no nuestras viditas.